es Jorge Blacker. Estoy haciendo primero la prueba del audio. Quisiera saber si es que me están escuchando. ¿Podrían indicármelo en el chat, por favor? Gracias, Juan. Muy bien. Muy bien, gracias a todos. Ok, gracias. Entonces, creo que podemos empezar. Eh, Hoy día vamos a revisar los factores financieros. Es un tema financiero y vamos a aprovechar para ver cuáles son las funciones financieras que trae Excel y que nos podrían ayudar para resolver problemas relacionados con factores financieros. Tengo un archivo que he preparado en Excel. Pedí que me pusieran un link para compartirlo, pero aparentemente todavía están trabajando en ello. Mientras voy a ir haciendo una descripción de lo que vamos a ver. Esta primera pantalla lo que nos indica es que los factores financieros son fórmulas y estas fórmulas nos van a permitir hacer cálculos prácticos. ¿Qué tipo de cálculos nos van a permitir? Cálculos del capital inicial, es decir, hallar el valor presente en una operación. Cálculos del capital final, es decir, la determinación del valor futuro o valor capitalizado. Y cálculos del flujo de caja, es decir, el pago periódico. En estos cálculos de factores financieros, la tasa de interés y el plazo son datos. De hecho, hay fórmulas y funciones para calcular tanto la tasa de interés como el plazo, pero no forman parte de este tema de factores financieros. Bien, ¿cuáles son entonces estas fórmulas que nos van a permitir hacer estos cálculos del valor presente, el valor futuro y el flujo de caja? Antes de indicar cuáles son estas fórmulas y estas funciones más adelante, vamos a decir que las operaciones financieras clasificadas según su flujo de caja las podemos agrupar en dos. Aquellas operaciones que son de un solo pago y aquellas que son de dos o más pagos. Ejemplo de una operación de un solo pago. Voy al banco, a un depósito a un plazo fijo, digamos de 360 días, deposito mi capital, el banco me va a pagar una determinada tasa de interés y luego espero que transcurra los 360 días y la plata no la toco, no deposito ni retiro nada, y vencido el plazo de la operación, retiro capital más intereses. Esa es una típica operación de un solo pago. Otro ejemplo de una operación de un solo pago. Voy al banco, solicito un crédito, digamos a 90 días, entonces el banco me desembolsa el préstamo y yo uso la plata, transcurren los 90 días y al vencimiento de ese plazo le pago al banco el valor del préstamo, es decir, el capital, más los intereses correspondientes. Operación de un solo pago. ¿Cuál sería la operación que consiste en dos o más pagos? Que por cierto se denominan rentas, series o anualidades. Las operaciones de dos pagos. Ejemplo, abro una cuenta y deposito cada mes
100 soles durante un año. Entonces tengo un plan de depósitos o un plan de pagos. El pago también se le llama al depósito para fines de cálculo, sea un depósito o sea un beneficio que obtengo periódico, a ambos le llevamos a llamar pagos, que en verdad son flujos de caja. Entonces tengo un plan de depósitos. Un ejemplo más de una operación de 2 o más pagos. Solicito un préstamo al banco, pero lo voy a amortizar en cuotas. Digamos que 12 cuotas mensuales. Entonces tengo un plan de pagos. Esta vez serán las devoluciones del capital más intereses correspondientes repartidos en 12 cuotas mensuales. Entonces, si clasificamos las operaciones en dos, de acuerdo a su flujo de caja, entonces podemos ahora sí indicar cuáles son aquellas fórmulas que nos van a permitir hacer estos cálculos de capital inicial, es decir, el valor presente, de capital final, es decir, el valor futuro, y del flujo de caja, es decir, el R o pago. Cuando las operaciones sean de un solo pago, entonces, para calcular el capital final, usaremos el factor simple de capitalización. Aquí a la derecha tenemos su fórmula. En esta fórmula, S es el capital final, P es el capital inicial, I minúscula es la tasa de interés del periodo y N minúscula el número de periodos. Si lo que queremos es calcular el capital inicial en una operación de un solo pago, entonces el factor simple de actualización es el que nos permitirá calcular este valor P. Y acá a la derecha tenemos la fórmula que corresponde. Voy a detenerme un instante, voy a regresar al chat y quiero por favor verificar si está llegando correctamente el audio. Sí, quisiera saber, ¿me confirman si es que estamos bien con el audio? Correcto, entonces podemos continuar. Acabo de revisar en el chat que les han colocado el link, entonces a lo mejor ya tienen el archivo. De acuerdo. Antes de continuar, quiero comentarles que va a haber un sorteo entre todos los que se han conectado a este webinar. CAMEX va a sortear una beca y media beca para un curso de Excel. Voy a poner yo en el chat el link al cual ustedes deben acceder para que coloquen sus datos, su correo electrónico y terminando este webinar, una media hora después, CAMEX va a publicar en su Facebook los resultados de quiénes son los ganadores de la beca. ¿De acuerdo? Así que les voy a escribir el link correspondiente que ustedes se inscriban. Este es el link para que ustedes ingresen sus datos. Bien. Ahí figura como Luis Méndez. Bueno, ustedes ya saben, mi nombre es Jorge Blacker, pero aparece ahí como Luis Méndez. Ya, ahí está el link y con ese link ustedes pueden acceder a un sorteo de una beca y una media beca. ¿De acuerdo? Bien, eso lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces vamos a continuar. Regreso al archivo que estamos viendo. Y estábamos en que las operaciones financieras las habíamos dividido en dos. Aquellas de un solo pago y aquellas de 2 o más pagos. Ya habíamos explicado que cuando queremos calcular el capital final
en operaciones de un solo pago usaremos el factor simple de capitalización. Y cuando necesitemos calcular el capital inicial, es decir, el valor presente, usaremos el factor simple de actualización. Acá a la derecha tenemos sus respectivas fórmulas. Cuando estamos en el campo de las operaciones de 2 o más pagos, como dije, a estas también se le denominan series, rentas o anualidades. Entonces, cuando necesitemos calcular el capital final, usaremos el factor que capitaliza la serie. Y acá verán que tenemos dos fórmulas. La razón es que cuando estamos en el campo de las rentas, series o anualidades, es decir, la serie de pagos, los pagos se pueden dar a fin de periodo o se pueden dar a inicio de periodo. Y entonces por ello tenemos dos fórmulas. La mayoría de productos financieros, las tarjetas de crédito, los créditos personales, los créditos empresariales y en general, están sobre la base de los pagos vencidos. Mientras que el arrendamiento financiero, el leasing, trabaja en la modalidad de pagos adelantados, ¿no? Entonces, por esa razón, ustedes verán que hay dos fórmulas. Cuando lo que necesitamos sea determinar el capital inicial, es decir, el valor presente de una serie de pagos, el factor de actualización de la serie es el factor que nos permite calcular este valor P. Ahí lo tienen a la derecha, cálculo del P en función del R, sea para modalidad vencida o modalidad adelantada. Cuando lo que necesitamos es calcular el flujo de caja, es decir, el pago propiamente dicho, entonces tenemos dos factores. Cuando el dato conocido es el valor presente, entonces el factor de recuperación del capital es el factor que nos permite calcular este flujo de caja. Acá a la derecha verán cálculo del R. El R es el flujo de caja en función del P para modalidad vencida y cálculo del R en función del P para modalidad adelantada. Y cuando necesitemos calcular el flujo de caja, también, pero el dato que conocemos sea el valor final, el valor futuro, es decir, el valor S, entonces este par de fórmulas son las que nos conviene. Cálculo del R en función del S para modalidad vencida y modalidad adelantada. Bien. Por último, para terminar esta pequeña introducción teórica, debo indicar que normalmente, y eso lo podemos ver acá en una página anterior, aquí he empezado de frente con factores financieros para ganar tiempo, pero en una hoja anterior, como verán acá en operaciones, aquí estoy indicando que las operaciones que son relacionadas a dos o más pagos se pueden clasificar en 4 tipos. Y esta tipología, digamos, tiene que ver con la periodicidad y la uniformidad. Brevemente explico qué quiere decir eso. Si yo tengo que depositar todos los meses en una cuenta 100 soles durante 6 meses, entonces los depósitos van a ser periódicos, porque el intervalo de tiempo entre depósito y depósito es el mismo. Entonces se dice que la serie es periódica. Se dice que la serie es uniforme si el valor de los depósitos o pagos es el mismo. Entonces si yo voy a depositar 100 soles cada vez, entonces el plan de pagos o la serie es uniforme. Entonces, frente a esos dos aspectos de periodicidad y uniformidad, es que podemos encontrar estas 4 combinaciones. Que la serie sea periódica uniforme, que sea periódica no uniforme, que sea no periódica uniforme y por último que sea no periódica y no uniforme. Y por último, lo que quería mencionar es que en este campo de los factores financieros, solamente de estas cuatro tipos de rentas o anualidades, los factores financieros están acá,
en aquellas series que son periódicas y uniformes. Aquí es donde se encuentran los factores financieros que vamos a ver. La pregunta sería, ¿y qué pasa con estas otras tres tipos de rentas? Bueno, ahí tenemos otras fórmulas y habrán también otras funciones de Excel que podremos ver en otra oportunidad. Pero por ahora, los factores financieros, que son estas fórmulas que inicialmente ya he expuesto, forman parte de las series periódicas y uniformes y aquellas que pueden ser vencidas y adelantadas. Como ya indiqué, la mayoría de productos financieros trabajan sobre la base de rentas vencidas. Bien, entonces ustedes pueden revisar en esta hoja, ya acabo de comentar hace un instante. Regresemos a la hoja de factores financieros. Está, aquí los hemos presentado, aquí están los 6 factores financieros y ahora vamos a continuación a la hoja de funciones. Una vez que ya sabemos qué son los factores financieros, cuáles son las fórmulas, qué calculan y sobre la base de qué tipo de series de pagos, vamos ahora a ver cuáles son las funciones, el universo de funciones que ofrece Excel para calcular tanto el valor presente, el valor futuro, como el flujo de caja. Antes que nada voy a decir que las variables que intervienen en una operación financiera son típicamente el capital inicial, el capital final, el plazo de la operación, la tasa de interés y eventualmente los flujos de caja, que pueden ser de entrada, flujos de entrada, o pueden ser flujos de salida. Entonces, si estas son las variables que intervienen en una operación financiera, cualquiera puede ser dato o cualquiera puede ser incógnita. Fíjense, yo he colocado debajo de cada una de estas variables las respectivas funciones financieras que trae Excel Office 2016 para hacer el cálculo correspondiente. Si nosotros queremos calcular el capital inicial, es decir, el valor presente, tenemos 3 funciones. La función valor actual, valor neto actual y valor neto actual no periódico. Hoy, dentro de factores financieros, veremos únicamente la función valor actual. Estas otras sirven para los otros tipos de rentas y anualidades que mencioné. Cuando necesitemos calcular el capital final, es decir, el valor futuro, entonces Excel tiene una función que se llama BF, valor futuro. Cuando lo que busquemos es calcular el flujo de caja, que debe ser, por cierto, periódico y uniforme, entonces la función pago es aquella que nos permite calcular este R o flujo de caja. Si la incógnita es el plazo de la operación, P duración nos calcula el plazo de la operación para operaciones de un solo pago y NPER para operaciones de series de pagos. Por último, si la tasa de interés es nuestra incógnita, aquí Excel trae 5 funciones. RRI calcula la tasa de interés para operaciones de un solo pago. Tasa calcula la tasa de interés para operaciones de 2 o más pagos cuando las series son periódicas y uniformes. TIR calcula la tasa de interés para operaciones de 2 o más pagos cuando la serie es periódica pero no uniforme. TIR no periódica nos calcula la tasa de interés también para series, rentas o anualidades, pero cuando éstas se dan en intervalos de tiempos diferentes, es decir, series no periódicas. Y por último, la función TIR-M, que nos permite calcular también la tasa de interés en aquellas operaciones donde se da una situación de TIR múltiple, y entonces esta TIR-M o TIR modificada nos permite finalmente
determinar cuál es la TIR de un determinado proyecto o de una operación. Entonces, este cuadrito nos muestra las 12 funciones que yo considero que están directamente relacionadas al cálculo de cada una de estas variables. ¿Cuáles son las que veremos hoy? Bueno, hemos dicho aquí hace un instante que nosotros vamos a ver aquellas funciones que nos calculan el capital final, el capital inicial y el flujo de caja, es decir, estas tres variables. Entonces, veremos hoy la función valor actual, la función pago y la función valor futuro. Más adelante podremos, pues, revisar las otras. Vamos directo entonces al primer ejercicio. Voy a regresar un instante al chat y quiero saber si es que hay alguna pregunta o duda hasta ahora. A los que estaban en su celular, inicien... ¿no puedes escuchar, Stephanie? ¿Está saliendo bien el audio? ¿Me podrían indicar? Gracias, Juan. Gracias, Edson. Y ya. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Bien. Aquellos que tengan algún problema de repente es un tema de configuración de sus máquinas, ¿no? Gracias, Elizabeth. Gracias, Lucía. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a continuar. Regreso a mi hoja. Hemos tenido que hacer un poco de introducción al tema para situarnos, es decir, para saber de qué estamos hablando. Y ya sabemos que vamos a hacer cálculos sobre series que son periódicas y uniformes y que pueden ser vencidas o adelantadas, y en operaciones donde la incógnita es el valor presente o el valor futuro o el flujo de caja. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con el ejercicio 1. Este ejercicio dice, usted deposita en una cuenta 1000 soles y 15 días después abona 150 soles. Y así cada 15 días durante 3 años. Si la tasa de interés efectiva anual es 0.70%, ¿cuánto dinero habrá acumulado al terminar los 3 años? Bien, entonces, lo primero que hacemos en una operación financiera o en un cálculo que tenemos al frente es identificar claramente la incógnita y luego pasar a enumerar los datos que tenemos. Entonces, aquí la incógnita, es decir, lo que nos piden, es el monto acumulado en la cuenta. El monto acumulado no es otra cosa que un valor futuro o S, que es la nomenclatura que le estoy dando a las fórmulas. Esa es nuestra incógnita. Ahora, ¿qué datos tenemos? Dice, usted deposita en una cuenta 1000 soles. Bueno, entonces todo hace pensar que ahí comienza la operación. Entonces tenemos el depósito inicial, y el depósito inicial constituye un valor actual o principal, T. Y entonces nuestro depósito inicial es 1000 soles. El siguiente dato que nos dan es que 15 días después se abona en la cuenta 150 soles. Y así cada 15 días durante 3 años. Eso quiere decir que tenemos un plan de depósitos periódico de 150 soles. Entonces colocamos el depósito quincenal. El depósito quincenal viene a ser el pago OR. Ya ustedes saben que en Excel pago es el flujo de caja periódico y uniforme, ¿no? En las fórmulas que he pasado
a ese flujo de caja se le denomina R. Entonces, aquí tenemos los 150 soles. Luego nos indica que el plazo de la operación, es decir, la variable N, es 3 años. Bien, y por último, tenemos que la tasa efectiva anual, estoy abreviando, TEA, esta es nuestra I minúscula, es una tasa efectiva, es 0.70%. Recordemos que acá en Perú, por norma de la Superintendencia de Banca y Seguros, pues los bancos tienen que publicar las tasas efectivas en términos anuales. Y además, acá en las cuentas de ahorro, pues las tasas son muy bajas. Por eso ahí he puesto una tasa que más o menos refleja lo que pagan los bancos en nuestro mercado. Bien, ahora, ayuda mucho en una operación financiera hacer un pequeño diagrama. Y es lo que voy a hacer. Si ustedes me pueden seguir, bien. Si no, pueden observarlo. Voy a hacer el diagrama de la operación. Es decir, un dibujo para tener claro en qué consiste esto. Voy a hacer una línea acá. Voy a numerar los periodos. Del 1 en adelante. Ya vamos a ver cuántos. Y acá, donde empieza la operación, voy a colocar el primer depósito. El primer depósito, que es el depósito de 1000 soles. Aquí tenemos nuestro primer depósito, que son los 1000 soles. Luego, vamos a agrandar esto un poquito y vamos a acomodar bien. Ahí estamos. Luego, viene, después de 15 días, el siguiente depósito y es por 150 soles. 150 soles. Y así cada 15 días. Entonces, lo que puedo hacer es dividir mi escala del tiempo en quincenas. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que estos periodos pues son quincenales. Y entonces le voy a poner aquí quincenas. Bien, voy a reducir un poquito para visualizar todo. Y entonces tenemos el primer depósito de 1000 soles, ahí lo tenemos. Luego depósitos quincenales de 150 soles. Y estos depósitos pues se dan por un espacio de 3 años. Ahora, como yo estoy poniendo la escala del tiempo en quincenas, voy a multiplicar estos 3 años por el número de quincenas que hay en un año, 24. Y entonces estamos hablando de 72 periodos quincenales. Ok, entonces vamos a hacer un corte de nuestro dibujo. Y entonces vamos a dejarlo ahí. Este es el dibujo de nuestra operación. ¿Qué es lo que nos piden? Lo que nos piden es determinar el capital final, el monto acumulado, es decir, cuánto dinero habrá aquí en la cuenta. El monto acumulado. Bien, entonces, aquí vamos a colocar nuestra respuesta. Y por cierto, estamos frente a un cálculo del valor futuro. Ok, entonces, si esta es nuestra operación, vamos a darle un poco de color para adornar. Aquí vamos a colocar el resultado. Entonces, lo que tenemos que
determinar es cuál es la función de Excel que nos va a permitir calcular este monto acumulado. Verán, hemos depositado primero 1000 soles, luego hemos depositado 150 soles durante 3 años, que equivalen a 72 quincenas, y queremos saber cuánto dinero habrá en la cuenta. Ok, como es un cálculo de valor futuro, como hemos mencionado, vamos a ir a la hoja de nuestras funciones, acá, y vamos a ver cuál es aquella que me permite calcular el capital final o monto acumulado. Esa es la función BF, valor futuro. Bien, ya sabemos que es BF, regreso. Voy a hacer un comentario sobre la función BF. Función BF. La función BF, o valor futuro, es una función que yo diría vale por 3. Vale por 3. ¿A qué me refiero? Que BF puede calcular el valor futuro, calcula el valor futuro teniendo el valor actual. Pero BF también puede calcular el valor futuro, calcula el valor futuro teniendo el flujo de caja periódico, es decir, el pago. Y por último, valor futuro calcula el valor futuro teniendo el valor actual y el pago al mismo tiempo en una operación. Esa es una característica interesante de la función BF. Entonces, BF es una función potente porque calcula el valor futuro tanto para operaciones de un solo pago como para operaciones de 2 o más pagos. Y algo más, puede calcular el valor futuro teniendo un BA, es decir, un valor presente, y un flujo de caja periódico y uniforme al mismo tiempo. Y analicemos el diagrama que tenemos y que hemos preparado. Observen, es precisamente esta tercera situación. Tenemos como dato el primer depósito que se constituye en un BA y luego tenemos un flujo de pagos que son los depósitos y entonces de esa manera estamos en esta tercera situación. Bien, vamos a este casillero, a esta celda y ahora a continuación vamos a ver cuáles son los argumentos que tiene BF. Ingresamos al botón FDX, botón de función, hacemos clic. En la pestaña de seleccionar una categoría, hacemos clic. En la tercera línea está el menú financiera, hacemos clic. Y luego bajamos hasta la letra P y seleccionamos pago. Perdón. BF. Ahora sí. Aceptar. Observemos los argumentos que tiene. BF dice que calcula el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés también constante. Ok. En el argumento tasa debemos colocar la tasa del periodo. En el argumento NPER debemos colocar el plazo de la operación expresado en número de periodos. Y debe estar en la misma base que la tasa, ¿no? Tasa y NPER tienen que estar en la misma base de tiempo. En el argumento pago debemos colocar el flujo de caja periódico. En el argumento BA debemos ingresar el valor presente, si lo hay.
Y por último, el argumento tipo, debemos indicarle a Excel si la anualidad, serie o renta o plan de pago que tenemos es vencido o es adelantado. Cuando sea vencido, acá abajo se indica, debemos ingresar 0 o debemos dejar en blanco. Y cuando sea un plan de pagos adelantado, debemos ingresar el 1. Bien, 0 vencido, 1 adelantado. Por último, antes de ingresar los datos, debo indicar que las funciones que por defecto trae Excel necesitan que uno le indique la dirección del flujo de caja. ¿A lo que me refiero? Observen el diagrama. Estos 1000 soles están con flecha hacia abajo, representan una salida de dinero de mi bolsillo, y estos 150 también. Entonces tienen la misma dirección, todas son salidas. Pero eso visualmente lo podemos ver en el gráfico. Pero a la hora que ingresamos los datos a Excel, Excel no puede adivinar si son entradas o son salidas. Entonces, ¿cómo hacemos para indicarle que es una entrada? Ingresamos el valor con signo más. En otras palabras, no le ponemos signo. Y cuando el flujo de caja sea de salida, como es el caso de estos que tenemos al frente, los valores se deben ingresar con signo menos. De igual manera, el resultado que produzca la función BF puede ser con signo más o con signo menos. Cuando aparezca con el signo más, es decir, sin signo, entonces debemos leer ese resultado como que será una entrada a nuestro bolsillo. Mientras que cuando el resultado aparezca con signo menos, ese resultado se deberá leer como una salida de dinero de nuestro bolsillo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, vamos a ingresar los datos. Nos percatamos que la tasa de interés está expresada en términos anuales y el número de periodos también está expresado en términos anuales. Están en la misma base de tiempo. Sin embargo, no reflejan el comportamiento de la serie, porque ya hemos dividido el tiempo en quincenas. Entonces tenemos que transformar tanto el plazo como la tasa a base quincenal. Lo voy a hacer ahí mismo, adentro. ¿Cómo transformo una tasa que es efectiva anual en una tasa equivalente efectiva quincenal? Necesito la fórmula de la tasa equivalente. Esa fórmula la hemos explicado ya en oportunidades anteriores. La voy a poner aquí, de todas maneras, por si para alguien es una novedad. Entonces, para convertir la tasa efectiva anual en una I equivalente, pero en otra base de tiempo, es decir, quincenal, entonces yo necesito hacer una fórmula que es la siguiente. 1 más la tasa efectiva que me dan, elevado, símbolo de potencia, a la A sobre B, todo menos 1. Bien, en esta fórmula, que es la fórmula de la tasa equivalente, lo voy a quitar acá para que sea la fórmula general, fórmula de la tasa equivalente, la I minúscula es la tasa que nos dan, la A es el periodo en días de la tasa que buscamos y la B es el periodo en días de la tasa que tenemos. Entonces hacemos igual, paréntesis, 1 más la tasa I, es la tasa que tenemos, cierro paréntesis, elevamos a la A sobre B, abro paréntesis. La A es el periodo en días de la tasa que busco. Estoy buscando una tasa quincenal, entonces 15 dividido entre B. La B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es una efectiva anual. Entonces anual 360. Cierro paréntesis
y resto 1. ¿Ok? Hemos convertido, le doy formato de porcentaje y un par de decimales. Hemos convertido nuestra tasa efectiva anual en una tasa efectiva equivalente quincenal. Ojo, no podemos dividir entre 360 y multiplicar por 15, ¿verdad? Eso funciona con las tasas nominales, pero con las efectivas no podemos hacer eso. Listo. Una vez que hemos hecho entonces nuestra conversión y sabemos que el plazo son 72 quincenas, ya estamos listos para ingresar los datos a la función valor futuro. Busco la función BF. Ahí tenemos. Como tasa voy a marcar la tasa equivalente quincenal. Como NPER voy a marcar los 72 periodos quincenales. Como pago voy a ingresar los 150 con signo negativo menos 150. Como valor actual voy a ingresar los 1000 soles con signo negativo menos 1000 soles. Y como tipo voy a ponerle el 0, porque la serie de pagos son los depósitos de 150 y como vemos visualmente son a fin de periodo. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces el monto acumulado es 11.933.36. Vamos a hacer una comprobación de este cálculo. Voy a ir a los factores financieros y voy a traer las fórmulas. En esta oportunidad voy a tener que usar dos fórmulas, porque no voy a poder hacer el cálculo en una sola. Voy a traer esta fórmula, que es la primera, que me va a permitir capitalizar el primer depósito. Entonces, con esta fórmula, lo que voy a hacer es voy a calcular el valor futuro del primer depósito. Voy a regresar a mis factores y ahora voy a copiar esta tercera fórmula, que es el factor de capitalización de la serie de pagos, modalidad vencida, y con esta lo que voy a hacer es voy a calcular el valor futuro de la serie de depósitos quincenales. Bien. Ok. Obviamente, luego que calcule ambos resultados los voy a sumar. Hacemos el cálculo. El valor P son los 1000 soles. Acá los tenemos también, los 1000 soles. Los multiplicamos por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa del periodo. Y la tasa del periodo la hemos calculado acá, la tasa quincenal. Cierro paréntesis y esto lo elevamos, ¿sí? Lo elevamos a la n. Y en este caso, n es 72 periodos quincenales. Enter. Ya calculamos el valor futuro del primer depósito, es decir, estos 1000 soles a valor futuro representan 1021. Ahora voy a calcular el valor futuro de los depósitos quincenales, de los 72. Y lo haré usando esta segunda fórmula. Y aquí el cálculo es así. LR, que viene a ser 150, lo multiplicamos, abro 1, 2, 3 paréntesis, por 1 más la tasa de interés del periodo, es decir, la tasa quincenal. Cierro paréntesis y esto lo elevo, ¿sí? Lo elevo a la n. Y el n es 72 periodos. Luego le resto 1,
cierro un paréntesis más, luego lo divido entre la tasa quincenal y por último cierro el paréntesis. Listo, le doy formato. Y el paso final es sumar ambos resultados. La capitalización del primer depósito más la capitalización de los depósitos quincenales. Y hemos llegado a los 11.933.36. Entonces, como vemos aquí, la función valor futuro la hemos empleado en una situación en la que combinamos un valor presente con pagos. De hecho, esa operación tiene que ser resuelta con dos fórmulas, tal como lo he hecho acá abajo. Voy a pasar al chat para que me indiquen si hay alguna pregunta, alguna duda. Ah, ¿estás preocupado por el sorteo? Sí. Bueno, el sorteo lo va a hacer Camex cuando termine entre los asistentes y va a publicar en el Facebook los resultados según lo que me han indicado, ¿no? ¿A qué horas van a dar los resultados del sorteo? Ya, sigues preocupado por el sorteo. Me han dicho que media hora más o menos después de que termine el webinar y consulta pues el Facebook. A ver, la idea es que lo trabajen, ¿no? El ejercicio lo he hecho a una velocidad como para que me puedan seguir, ¿verdad? Han puesto el link con el archivo y la idea era que me siguieran, ¿no? ¿Por casualidad alguien lo hizo? Gracias, gracias, Efraín. Y ahí les está respondiendo Camex. Pero miren, yo les doy una sugerencia. Si mientras estamos haciendo el cálculo estamos preocupados en el sorteo, entonces no vamos a aprender bien, ¿ah? Ya terminen pues entrando al link y pongan todas sus datos. A ver si alguien me hace alguna pregunta con respecto al ejercicio, ¿no? ¿En qué parte te perdiste, Giancarlo? Yo descargué todo, a ver. Tengo que practicar más números, me dice Geraldine, ya. 360 o 365. Bueno, 360, acá en Perú usamos base de la tasa 360. A ver. ¿No puedes mirar el video, Edwin? Giancarlo, hallar el valor sombreado en amarillo. Ya. Bueno, no veo ninguna pregunta concreta, así que pasaré al segundo ejercicio. No puedes mirar el video, pero debe ser un tema de configuración de tu máquina, Luis Felipe. Yo acá no puedo hacer nada. Claro que... Ah, Jocelyn, a ver. Ya, bueno. Pasaremos al segundo ejemplo, pues. Total, ya nos queda muy poco tiempo. Miren, ok. Vamos al archivo. El archivo lo he pasado. Tengo entendido que a ustedes ya en el chat le pusieron un link para que puedan descargar el archivo. ¿De acuerdo? El archivo es este. El archivo tiene varias hojas acá abajo, como ven. Explicamos temprano un poco de teoría. Ahí en la hoja operaciones hay un poco de explicación teórica necesaria, vital. Luego en la hoja factores financieros están cada uno de ellos con sus respectivas fórmulas. Luego en la siguiente hoja que dice funciones
explicamos cuáles son las variables alrededor de una operación financiera y para cada uno he puesto las funciones que hacen el respectivo cálculo. Y luego en este ejercicio 1, que trata de un cálculo de capital final, hemos usado la función valor futuro. En este ejercicio 1 hemos ido de frente a una operación que combina un valor presente con pagos. Es decir, no es un cálculo simple, sino es un cálculo combinado. Indicamos que la función valor futuro puede calcular el valor futuro teniendo el valor actual, puede calcular el valor futuro teniendo el pago y puede calcular el valor futuro teniendo el valor actual y el pago al mismo tiempo. Es como si yo fuera a abrir una cuenta de ahorros con un monto de 1000 soles, pero después todos los meses, en este caso todas las quincenas, abono a la cuenta 150 soles. Y así, durante un plazo que hemos establecido 3 años. La pregunta es cuánto dinero habrá en la cuenta. Entonces la función valor futuro me ha hecho ese cálculo muy rápido. Abro y ahí llené la tasa de interés quincenal, llené el plazo de la operación, llené el depósito quincenal, lo hice con signo negativo porque es un desembolso, llené el argumento BA, que es el depósito de 1000 soles, lo hice también con signo negativo porque es una salida de dinero, y le indiqué a Excel que la anualidad es vencida con el 0. Ahora, este cálculo, que a algunos aparentemente no le salió, si lo tuviera que resolver con mi calculadora y utilizando las fórmulas, lo tengo que dividir en dos partes, porque no hay una fórmula que pueda combinar el depósito quincenal y el depósito inicial al mismo tiempo. Entonces, estas son las dos fórmulas que necesito. La primera me va a calcular el valor futuro de un solo pago, es decir, estos 1000 soles los voy a llevar de frente hasta el periodo 72 y entonces se convierte en 1021. Y luego estos depósitos quincenales, cada uno de ellos los voy a llevar hasta el final del periodo 72 con esta segunda fórmula. ¿De dónde traje esta fórmula? Acá en la hoja funciones, perdón, en la hoja factores financieros, tengo aquella fórmula que calcula el capital final en operaciones de 2 o más pagos cuando la modalidad es vencida. Ok, esta es la fórmula que me conviene. Es así como hice la elección. Repito, tengo que saber que la operación es de 2 o más pagos. Claro, porque son depósitos quincenales. Debo saber que lo que quiero calcular es el capital final o valor futuro. Y debo saber que ese plan de pagos es modalidad vencida, porque si fuera adelantada sería pues la cuarta fórmula. Luego dejo al lado esta tercera fórmula y esa fórmula es la que he aplicado acá y entonces los depósitos quincenales se convirtieron en 10.912. El paso final fue sumar ambos cálculos y ese es el equivalente a lo que ha hecho la función BF, ¿verdad? Ok, vamos a tomarnos, a ver si podemos hacer este segundo cálculo rápido. Este segundo cálculo ahora, lo que me piden es el valor presente, calcular el valor presente. Y me dice de un plan de 12 cuotas vencidas de 500 soles cada una. Allá son 12 cuotas, cada cuota es de 500 soles. Y la tasa de interés efectiva anual es 18%. Evidentemente esto es un préstamo, ¿no? Por el cual vamos a pagar 12 cuotas vencidas de 500 soles cada una. Pero acá hay un detalle. Me dicen que la primera cuota estará dentro de 90 días y las siguientes en periodos de 30 días cada una. Bien. Esto de acá es una operación también, es frecuente, pero digamos no es común.
Pero es frecuente, me refiero, porque las casas comerciales normalmente utilizan estos argumentos como un gancho marketero para que la gente consuma con sus tarjetas de crédito. Voy a hacer el diagrama de la operación, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo acá. Diagrama de la operación. De frente voy a hacer el dibujo. Ok. Voy a hacer una línea del tiempo. Todavía no sé cuántos periodos. Voy a numerar. Voy a numerar. Por ahora voy a numerar hasta ahí. Después veremos exactamente cuántos periodos son. Lo que me dice es que yo necesito calcular el valor presente. Bueno, claramente está la incógnita en este ejercicio. Necesito determinar el valor presente. Bien. Aquí lo vamos a colocar, el valor presente. Listo. Me dice que son 12 cuotas, que cada una es de 500. Pero el asunto es, primera cuota, lo que normalmente sabemos, nos dan un préstamo y entonces la primera cuota normalmente la pagamos aquí, cuota vencida. Ahí teóricamente. Pero en esta oportunidad no será así. En esta oportunidad nos dicen que la primera cuota se pagará dentro de 90 días y las siguientes en periodos de 30 días cada una. Pero si yo divido 90 entre 30 me da 3. Eso quiere decir que es como si todo esto, es decir, la línea del tiempo, la dividiera en meses. Entonces, si la línea del tiempo la divido en meses, aquí serían 30 días, acá serían 60 y acá serían 90. Por lo tanto, el primer pago va a venir ahí. Ahí va a venir el primer pago. Entonces, yo ya sé que tengo que dividir todo en meses. Pero también me indica que son 12 cuotas. 12 cuotas. Me dice 12 meses, 12 cuotas. Ok, entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están mis 12 cuotas. Entonces vamos a ver finalmente cuántos periodos son. Son entonces en total 14 meses. Vamos a reducir esto. Entonces el diagrama de la operación es así. Tengo una operación donde voy a pagar por un préstamo 12 cuotas, pero la primera cuota se pagará dentro de 90 días y las siguientes en periodos de 30 días cada una. Listo. Entonces, en verdad, es un crédito que se ha otorgado a 12 cuotas, pero como los dos primeros periodos están libres de pago, es decir, nos están otorgando lo que se denomina en finanzas un periodo de gracia. Un periodo de gracia. Y el periodo de gracia, en este caso, es de 2 meses. Ahí está. Este periodo en el cual no vamos a pagar nada se denomina periodo de gracia. Listo. Entonces, ya tenemos el diagrama de la operación. El diagrama de la operación consiste en un préstamo al cual hay que determinar cuál es el monto del préstamo, precisamente, porque cuando calculemos el valor presente,
Pues el valor presente equivale al valor del préstamo. ¿Cuál es ese préstamo por el cual nosotros vamos a pagar cuotas de 500 soles mensuales durante 14 meses? Bien, vamos directo al cálculo. Ya dijimos que el plazo está en meses. Evidentemente, necesitamos una tasa efectiva equivalente mensual. No podemos trabajar con la anual. ¿Cómo hacemos para convertir esta tasa de 18% anual en una mensual? Lo hemos hecho hace un instante y mostré cuál es la fórmula. Así que ahora la volveré a emplear. 1 más 18% elevado a la A sobre B, en este caso 30 sobre 360, todo menos 1. Repito, he hecho el cálculo de la tasa equivalente mensual. No puedo trabajar con la anual. ¿Y en qué consiste el cálculo? 1 más 18% elevado a la 30 sobre 360 menos 1. De ese modo tengo la tasa equivalente mensual, porque el plazo está en meses. Y entonces esa es la tasa que yo necesito. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el valor presente? Y aquí lo que tengo que decir es que como esta es una operación donde tengo un intervalo de tiempo sin pago, en este intervalo de tiempo, pues no hay pago, es un periodo de gracia. Entonces, ¿cómo hago para calcular el valor presente si lo que tengo ahí es un periodo de gracia de 0 pagos? Bien, con lo que hemos aprendido ahora, tenemos que dividir el cálculo en dos partes. Atención. Primero voy a suponer como si el ejercicio fuera únicamente esta área que voy a pintar. Vamos a suponer que el ejercicio únicamente es esa área. Como dentro de esta área no hay ningún espacio en blanco y todos los pagos son continuos, entonces yo podría a esa serie calcularle un valor presente. ¿Sí? Y entonces ese valor presente lo calcularía a este punto. Ahí. Yo podría calcular un valor presente a ese punto. ¿Qué función me permitiría calcular el valor presente a ese punto? Bueno, me voy a las funciones. Si yo quiero calcular el capital inicial o valor actual, pues la función BA es la que me sirve. Bien. BA es la función que voy a usar. Ahora, esta función BA tiene una característica similar a la función BF. Recuerdan que acá en el ejercicio 1 yo puse esto, me voy a copiar lo mismo al ejemplo 2, acá. Solo que le voy a cambiar de nombre y voy a decir que la función BA calcula el valor actual, teniendo el valor futuro. También puede calcular el valor actual teniendo el flujo de caja o pago. Y también puede calcular el valor actual teniendo el valor futuro y el pago al mismo tiempo.
es una función 3 en 1. Es también una observación que tengo que hacer a esta función BA. Ahora, concretamente, lo que tengo es esta área verde que es sombreado. Y en esta área verde, lo único que hay son los pagos. Entonces estaría en esta situación. Cálculo del valor actual teniendo el flujo de caja. Bien, entro al menú, selecciono la función valor actual, BA. En tasa, coloco evidentemente la tasa mensual. En número de periodos, colocaría 12, ojo, acá dice 14, ¿no? Pero recuerden, yo estoy sombreando un área que es la verde, y entonces en esa área verde hay 12 periodos. El pago, menos 500. Valor futuro no hay, y el tipo 0. Listo. Y ya tenemos el valor actual, pero ese valor actual no está en la posición que busco. ¿Qué es lo que falta para que llegue yo al resultado? Bueno, lo que falta es que ese valor actual que he calculado ahí, pues lo lleve hasta acá. Lo lleve hasta ahí. Y la pregunta es, ¿y cómo lo llevo? Bueno, esta cantidad ahora es toda esta serie, la he convertido en un solo valor. Y debo calcular este valor, su valor actual, 2 periodos más. Entonces ahora estoy en esta situación. Cálculo del valor actual teniendo el valor futuro. Porque ahora esta cantidad, que es el valor actual de toda esta serie, para fines de este segundo cálculo, se convierte en el valor futuro. Y entonces ahora, nuevamente, vamos a usar la función valor actual. ¿Sí? Nuevamente. Entro al menú, selecciono la función valor actual, la tasa sería la mensual, el número de periodos serían 2, ¿ven? Acá hay 2 periodos, pago quedaría en blanco, y el valor futuro, pues el valor que he calculado, tipo queda en blanco. A este resultado le cambio el signo, porque evidentemente el valor actual no es negativo. El negativo ya ustedes saben que lo que me indica es que será una salida de dinero, pero en este caso el valor presente de esta cantidad que es una entrada puede ser pues negativo, ¿no? Y entonces le cambio el signo y ya está. Hemos resuelto entonces una operación en la cual digamos que el banco nos ha prestado 5.342.28, nos ha desembolsado ese préstamo, y nosotros lo vamos a cancelar en 12 cuotas mensuales de 500 soles cada una, pero considerando 60 días o 2 periodos, como quieran verlo, libres de pago. Típica operación de las tarjetas de crédito que he visto en algunas casas comerciales, donde te dicen, llévate esta linda prenda de vestir y págala de acá recién a meses con tu tarjeta, ¿no? Evidentemente, los intereses de este periodo de gracia pues están metidos en la cuota, ¿no? El banco o la casa comercial no te regala los intereses, ¿no? Bien, voy a regresar al chat para los comentarios finales. Periodo de gracia, ¿te refieres a qué significa? Salir, periodo de gracia, ¿te refieres a qué significa? Lo estás poniendo entre comillas.
Miren, el término periodo de gracia es el término que, bueno, con el cual yo aprendí. Algunas instituciones financieras le llaman cuotas diferidas. Cuotas diferidas. Ejemplo, la cuota que te tengo que cobrar el primer mes, no te la voy a cobrar el primer mes, sino a partir del tercer mes. Y te voy a dejar libre. La pregunta es, ¿y por qué te voy a dejar libre? ¿Cuál es la lógica del periodo de gracia o cuál es la lógica del diferido? La lógica es que el banco ha evaluado tu flujo de caja y ha visto que en tu proyecto al principio vas a tener escasa liquidez y entonces nada gana poniéndote la cuota desde el inicio. Entonces te dice, ok, te voy a dar libre 1, 2, 3 o más periodos de gracia y me vas a comenzar a pagar a partir de la cuarta o quinto periodo. Eso lo hace el banco y lo hace el banco porque tu flujo de caja no permitiría que pagues desde el principio. Normalmente es así en proyectos, pero ya dije, las casas comerciales lo emplean como un gancho marquetero, ¿no? Entonces tú dices, tomo esto y recién pago de acá a 2, 3 meses, quiere decir que no me afecta desde ahorita, ya, entonces compro, ¿no? Esa es una estrategia, ¿no? Pero, repito, no quiero hacer énfasis en esta estrategia marketera porque la lógica en finanzas del periodo de gracia es porque el banco nada gana cobrándote. Imagínate que tú vas a invertir en un proyecto y cuando vas a desembolsar, el banco te da la plata y comienzas a producir y vender, al principio vendes poco. Entonces la liquidez que se genera en los primeros periodos de tu proyecto es muy baja. Entonces el mismo banco te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar periodos libres para que no tengas problemas y ya cuando tu liquidez suba comienzas a pagarme. ¿Mm? Bien. Ahora, los intereses no te los regalan, pues, ¿no? Los intereses te los capitalizan. Y está bien que se haga así, pues, ¿no? A ver, ¿cómo sería el caso del interés moratorio? Pero el interés moratorio, Jenny, tiene otras características. El interés compensatorio se le llama a aquel interés que te cobran los bancos en compensación por prestarte el dinero y que está representado por la tasa efectiva. El interés moratorio tiene otra razón. Cuando uno en la fecha que debe pagar no paga, el banco, si así se pactó al inicio, no solamente te va a cobrar los intereses compensatorios por el tiempo que te has demorado en pagar, sino además los intereses moratorios. Es decir, el interés moratorio es un interés que se cobra por entrar en un pago extemporáneo. Te pasaste de la fecha y te va a aplicar, aparte de los intereses normales que son los compensatorios, te va a aplicar el interés moratorio por haberte pasado y pagar fuera de fecha. Bien, enviarnos por favor a nuestro correo los casos resueltos. Bueno, ese es un trabajo de Camex, ¿no? Y yo he compartido con ustedes el archivo. Tengo entendido que van a subir este video a YouTube y entonces lo vuelves a ver. ¿Qué te parece? Yo no sé cómo enviárselos a su correo, no tengo su correo. Ah, los pagos 500 pueden ser diferentes, Fernando. Sí, claro, claro. Los pagos pueden ser diferentes. Pero ¿sabes qué? Cuando los pagos son diferentes, mira, regreso acá un ratito al archivo. Cuando los pagos son diferentes, regreso aquí a operaciones, a ojo operaciones. Cuando los pagos son diferentes, estamos acá. Ve, series periódicas y no uniformes. Lo que hemos visto hoy es esto. Series periódicas y uniformes. La pregunta es, ¿y cómo hago cuando los pagos son diferentes? Lo que me preguntas. Me voy a la hoja de funciones
Y aquí, esta función BNA te calcula el valor actual de series periódicas no uniformes, es decir, con pagos diferentes. Pero eso será materia ya de otro webinar. Tenía previsto hacer 3 ejercicios, me faltó hacer un ejercicio del pago, porque he hecho una del valor futuro, uno del valor y me ha faltado hacer el del pago, pues, pero fíjense, 10 y 23 ya nos pasamos. Así que, pues, será para otra oportunidad. A ver, comentarios finales. Siga, profe. ¿Cómo que siga? Sigo. Sí, podría seguir, Elizabeth, pero está previsto de 9 a 10 y mira, son 10 y 23. Que dice para la próxima, claro, muchas gracias. Gracias a todos, pues les agradezco su atención y bueno, pueden ver el video porque los videos tengo entendido los suben y pues lo ven, pues lo repiten todas las veces que quieran, pues y así ya. La recomendación, háganlo, háganlo. Ah, desde Trujillo, qué bien. Háganlo. Una cosa es mirarlo, que te lo copien. No, la idea es hacerlo. Bien, muchachos, hasta la próxima. Ya saben, mi nombre es Jorge Blacker y ya tengo algunos videitos por ahí que de repente les pueden servir. Chao.